Está grabando ahora. Déjame ver aquí una vez más. Perfecto. Ok. Está balanceado. Yo tratando de mover esta pata para que la cámara no se menee. ¿O quieres que te haga una pregunta creepy? Pero no, tú no te vires para atrás, ¿sí? Bueno, sí, está bien, porque sabes que estoy aquí. Hay un TikTok de este muchacho. Este muchacho fue que está asustado, sí. Porque su hija hizo un dibujo y en el dibujo ella hace toda su familia y aparte de eso hace una figura que se ve un poco extraña. Y él le pregunta que quién es esa figura y dice, ese es mi amigo imaginario. No me acuerdo ahora mismo el nombre del amigo imaginario, pero dice sí y es un demonio. Ajá. Entonces ahora le está friqueado porque la nena le dice que esa identidad se pasa siguiendo. ¿Qué pasa? Me fui por ese rabbit hole y una de las cosas que salió fue una muchacha que decía que su hija tenía un amigo imaginario y después su otra hija tuvo el mismo amigo imaginario y cuando creo que le preguntó a la mamá o a alguien así o a la hermana, da la casualidad que también habían tenido el mismo amigo imaginario. ¿Qué tú opinas de eso? Que tú tengas un hijo y te des cuenta que ese hijo tenga el mismo amigo imaginario que tú tuviste cuando eras niño. No, pues en ese sentido, yo lo veo del lado psicológico. ¿Cómo? Pues que si la nena o el nene, pues obviamente, cuando tú tienes un hijo es 50-50 lo que heredan. Si la parte cognitiva del cerebro que heredó fue, en este caso, el de la mamá, ya sean las hermanas de la mamá o lo que sea, alguna de ellas haya tenido eso, pues van a tener tendencia el cerebro a crear el mismo amigo imaginario porque tiene un alto porcentaje de que actúe de la misma forma, el cerebro trabaje de la misma forma o similar. Cuando ya es de niño a niño, pues yo lo veo más por el lado de se lo puede transferir a uno del otro porque lo escuchó, porque lo vio, pero cuando son dos personas totalmente distintas, pues lo más que se me ocurre es herencia a nivel ¿verdad? Cognitiva, cerebral, mental. Así como se heredan enfermedades mentales y se heredan otras Sí, formas. dijiste eso y rápidamente fue a esquizofrenia. Ajá, todas esas cosas, hay muchas cosas que son heredables. Cree que otra persona te va a decir, no, eso es del diablo, hay un demonio, hay algo en la Sí, familia, siempre van a decir bla, bla, eso, que bla. algo los está siguiendo un Pero yo espíritu, cualquier siempre me voy madre. por el lado que lógico que es a nivel pues, heredado, o sea, genética. Van a tener el mismo, los mismos síntomas, la misma sintomatología a nivel psicológico. En ese sentido. En ese sentido. Ajá, o sea, no, yo no le veo otra. Sabes que los pasados años, pues todos mis sobrinos se han estado graduando, porque pues ya yo no tengo bebé, la última fue la chiquita, que fue hace unos días. Pero estábamos hablando hace unos días en el carro de que muchos han cambiado las graduaciones y las actividades de las graduaciones. En mi caso, yo me acuerdo que sexto grado, graduación, class day, se acabó. Y la foto. Después en noveno fue graduación, class day y no era el toga party, era como un mini prom. Class night, el class night, el class night, exacto. Entonces, cuando llegué al 12, pues ahí hubieron 2 o 3 más, que fue, pues, obviamente la graduación, el toga party, que fue por la noche, el mismo día de la graduación por la noche, el class day y el prom.
Ujú. Entonces, en el caso tuyo, hubieron más fiestas porque ustedes tuvieron más recogieron más fondos y pues tú eres un año mayor que yo y pues las escuelas también eran diferentes. ¿Cuántas actividades fueron para ti? Así en general no hubo muchas actividades diferentes. Casi todas las actividades fueron durante el weekend que nos Pero quedamos tuviste en el hotel. diferentes fiestas en ese de esto. Ajá. Todos los días hacían 2 y 3 fiestas distintas. Pero tuviste jarana. Ajá, hubo jarana, hubo class day, hubo batucada, eh, Jarana, class day, los conciertos de los batucada, artistas, el prom, ajá, el la prom. graduación. Que básicamente el prom fue la primera noche Sí. que llegamos. Pues, creo que fue viernes. Y pues básicamente al otro día, pues durante el día se hicieron diferentes cosas. Día en la playa, otra fiesta en la piscina. Esa noche hubo la jarana. Y hubo unas que se hicieron que yo ni me enteré porque estábamos muertos en el cuarto durmiendo porque no dormíamos esos 3 días. Pues, y venimos al caso ahora con mi sobrina, que nos empezó a decir que de por sí no tiene class day, pero tuvo entrega de toga, la ceremonia de la sortija, la graduación, el prom, y quién sabe qué otra fiesta, porque también a veces tienen jarana, que si la fiesta de blanco, que casi siempre es la misma que la jarana. Pues class day en este caso, que pues sabemos que ya no va a tener. El último timbre, que ahora está eso. Yo tuve entrada entrada senior. Tú no tuviste entrada senior porque eso se empezó a dar para mi tiempo. Él y yo nos llevamos un año. Sí. La entrada senior, el último timbre que están haciendo ahora. La firma de camisas, que eso siempre pues se ha hecho de Sí, la eso época de siempre los se hace. tantas. A ver, ¿cómo más? A ver, ¿cómo más? Pero anyway, tantas cosas y tanto dinero también que están gastando Pero es que, últimamente. exacto, ahora, hoy día yo lo veo más como una competencia Camisa. de quién es el más wow que hace sus cosas. Porque yo recuerdo, y lo empecé a ver para mi tiempo, porque sí, todo lo que se hizo en mi clase graduanda, se recaudó el dinero suficiente para que toda la clase se quedara en un hotel en Dorado, en el Embassy Suites en Dorado, que no es un hotel Nada barato. barato. Pero por otro lado, pues nosotros recogimos esa cantidad de dinero. Cada estudiante, la gran mayoría, se movieron para recoger dinero porque por lo menos a mami y a papi nunca se le pidió dinero fuera de lo que era la cuota y creo que la cuota fueron 120 o 150. Hoy día yo me entero de cuotas exorbitantes. Sí, Que uno se queda como que 500, 600, 800 dólares. No, se han llegado hasta $1,200 Más. de cuota. En Y escuelas públicas, no estamos hablando colegios. por eso, entonces yo me muevo 3 años atrás, que era cuando yo estaba en la intermedia. Mi amor, 3 años atrás tú no estabas en la intermedia. Bueno, del 12, me refiero. A partir de mi graduación, 3, 4 años atrás era la intermedia, ¿no? Ahora sí, pero si Por tú dices eso. hace 3 años No, atrás, moviéndome 3 años atrás a partir del punto de que fue mi graduación. noveno estás hablando. Ajá, Ok. que nos movemos a la graduación de lo que es la escuela intermedia. Eran $100 para mí, $100 fueron. Yo recuerdo Yo que creo que llegaron a hasta ser 200. 60, 80, dependiendo también la escuela. Anyways, la cosa es que la de mi primo recogieron tanto dinero que nosotros estuvimos una semana de jolgorio. En las cascadas fuimos 3, 4 veces corridas. Fuimos al ice skating, bowling, comíamos afuera. Después de eso siguió sobrando, sobrando dinero y fuimos a diferentes class days, como se dice, en diferentes lugares con piscina. Y nunca se hizo algo como que, vamos por un hotel, sino que todo era como que disfruten. Sí, pero también hay que ver que tal vez no lo hicieron tampoco por un hotel, porque para un hotel tienen que quedarse los chaperones, como le dicen.
Sí, exacto, los adultos. Por eso te digo que la diferencia era que, pues en la high, en el hotel, la diferencia es que en la intermedia los padres que estaban involucrados eran pocos. Y usualmente eran padres también que eran maestros en la escuela y como que estaban acostumbrados a ese tipo de ambiente y pues ellos eran los que se involucraban. A diferencia de la high, que habían muchos padres, inclusive abuelos, que me acuerdo que el cuarto mío yo lo compartí con el abuelo de una de las muchachas que ya era básicamente como que la presidenta de la clase. Y él era el que nos tocó en el cuarto y pues nos velaba. Y yo recuerdo que nosotros pues le dejamos el cuarto a él porque sabíamos pues una persona poco mayor. Y nosotros dormíamos al garete en el piso, donde fuera. Pero entonces pues hacíamos silencio pues en consideración a ellos. Pero todos los cuartos pues tenían un adulto, ya sea uno de los papás de los que estaba o personas que fueron voluntarios y pues supongo que tenían que firmar cosas con la escuela y bla, 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 Y para poder ustedes hacer ese también, tipo de cosas. el dinero también se recaudó suficiente para pagarle también a esos adultos de la estadía. Entiendo que muchos, no sé el detalle, pero si más no recuerdo, muchos de ellos, para que sobrara más dinero para nosotros, decidieron pagar su estadía. Ok. Pero entiendo que a los que más, como uno dice acá, se chavaron trabajando, pues se les dio el espacio para que pues, pudieran estar. Porque recuerdo que Ricky, el papá de una de las muchachas, que él fue el de la música, ese hombre se desvivió por la clase de graduanda. Y básicamente casi todo se logró gracias al esfuerzo de lo que él hizo. Y yo sé, él siempre estaba en la escuela, siempre estaba pendiente, siempre nos estaba puyando para que, mira, vendan taquillas, vendan esto, lo otro. A mí no me gustaba vender, yo lo que hacía era que, pues, a veces pagaba las taquillas del bolsillo de nosotros y las regalaba. Pero siempre, siempre, siempre estaban ahí, vendiendo en las tienditas Estamos viendo la cámara. vendiendo en la tiendita que estaba allí, porque había como un gazebito, con un kiosquito, y siempre hacían actividades ahí, nos turneábamos para vender cosas, él siempre estaba al pendiente. En sí, habían ciertos padres que siempre estuvieron dando el 100% y para que la clase graduanda pues fuera algo grande y bueno. Pero pues hoy día la dinámica se da algunas clases graduandas que los papás lo que hacen es que se quejan, no, porque los chavos, entonces después no tienen una clase graduanda. Y yo entiendo a cierto punto que pues costo de vida ha aumentado, las cosas van a aumentar, los muchachitos a veces quieren cosas que pues... Pero también estamos viendo una dinámica que muchos padres son los que están impulsando las clases graduandas y las quieren de cierta forma. Exacto. No están siendo los Y estudiantes. después, o toman decisiones a la hora de votar, Sí. cosas que se van a hacer, Sí. que después se arrepienten y como que pues, mira, No, también están tomando decisiones que no conlleva un ejemplo. Para donde yo estudié es una escuela, pues hay que ver. Hay muchos niños también que son de bajos recursos. Y éramos 12-12. So, éramos un cojón. Y para ver muchos que, pues, hubieron unos cuantos que no se graduaron, hubieron otros que pues, estaban bajo recursos que no pudieron pues, pagar como tal las demás cosas. Pero siempre se mantuvo en mente que habían otras personas que estaban bajo recursos. Exacto. Pero Sí, ahora... siempre se ha hecho eso, o sea... No siempre, porque ahora yo no lo estoy viendo. Bueno, por lo menos desde que yo tengo memoria, Se supone que fue en la así. intermedia se hizo una de dos. Si habían personas que eran de bajos recursos, pues se le hacía un waive para que no tuvieran que pagarlo. O si habían padres, como en caso de mami, que tenían 2 hijos que se graduaban, pues lo que hacían era que le cobraban el 50%. Pero usualmente, pues, siempre se balanceaba como que, mira, pues, le damos un par de chocolates adicionales para que venda, porque pues, es más fácil, no tiene que salir de su bolsillo. Pero siempre, o sea, hay sus excepciones, ¿verdad? A veces no. En especial, ¿verdad? Si son escuelas que los padres que toman decisiones pues se saben que son un poco pudientes y después son ellos mismos los que se quejan, como que no, eso está muy caro, pero pues en el momento de las votaciones no asististe a la reunión, las que eso es reuniones otra. de clase graduanda, que se supone que es que tú tienes voz y voto, porque al final del día los estudiantes se les da la elección, pero eso se lleva a votación con los padres, porque los padres son los que deciden si pueden lograr hacer eso. Y dentro de las mismas reuniones pues se decidía qué se iba a hacer con los padres que no podían, porque a veces hay padres que
no podían tener las facilidades, pero la mayoría votó a favor. Pero siempre había uno que traía el tema de, ok, los que no puedan, pues vamos a agregar que se pueda hacer tal y tal cosa. Porque habían padres que se quedaban callados porque, ok, la mayoría votó, pero yo no puedo. Hay otros que no, hay otros que, mira, yo no tengo chavo para eso, pues. Pero como era una democracia, pues al final se llevaba el voto mayoritario, pero siempre se llevaba el mensaje de que, pues, van a haber ciertas excepciones porque sabemos siempre que hay estudiantes que necesitan ese apoyo. Pero fíjate, por lo menos yo nunca vi o tuve ningún tipo de problema en ese sentido de que se quejaran de que no, esto está muy caro, no esto, porque era como que casi todo el mundo ponía de su parte y se lograba al final del día. Pero pues yo he notado por lo menos en los pasados años que sí, que no sé, las clases graduandas es como tú dices, ahora mismo es una competencia de quién pone más, quién tiene lo más lujoso, ¿Quién tiene más caché? quién tiene más caché. Y es triste porque a la misma vez lo que le enseñan a los muchachos es la come mierdería, Sí, un poco de avaricia. la avaricia. Yo tengo mejor que tú. Y a la misma vez también se ponen las escuelas en queja como pasaba en freaking donde estábamos nosotros, que estaban todas las escuelas de las diferentes high. Bueno, la tuya no, la tuya estaba la tuya era el Sí. balance. Pero pues, Claro. Al final del día es una experiencia que es única no digas así. en cada escuela, en cada persona. Y pues lamentablemente a veces hay algunos que no deciden no ir. Porque yo sé de estudiantes que decidieron no ir Yo a también. eso. Y pues, nada, normal. Yo lamentablemente conozco muchos que no fueron simplemente por culpa de los padres. Que no es ni siquiera por económicamente y sé que pues probablemente ahora mismo están arrepentidos porque es una experiencia que nunca más van a volver a vivir. No, y en el caso mío sé de muchas personas que no fueron, independientemente de la razón. Por dinero no era, porque todo estaba cubierto. Exacto. O sea, teníamos comida, teníamos alojamiento, lo único que el padre tenía que hacer era llevarlos ese día y recogerlos el domingo el mediodía, que es que se hace el close. O sea, se sale del cuarto. Pero O si no querían que se quedaran, los llevaban al prom y los buscaban. Porque el prom es una experiencia que nunca más vas a volver a vivir. ajá, también eso estaba open a que podían llevarlos al prom y luego irse si no tenían cuartos. Pero en realidad entiendo que los cuartos se separaron para todos, o que hubo cuartos que Estaban vacíos. no vacíos, pero no estaba la cantidad de estudiantes que se tenía por cuarto. Entiendo que se supone que fueran 3 estudiantes y un adulto por cuarto. Pero había cuartos pues que básicamente habían 2 estudiantes o habían uno y lo que hicieron fue que adultos se movieron a esos cuartos y como que pues se trataron de distribuir de la mejor forma que podían. Pero entiendo que hubo básicamente en espacios porque a última hora fue que decidieron que no se iba a ir una vez ya se había separado. Pero hubo otros que desde el comienzo pues ya habían dicho que no y obviamente no se separó habitación para esos estudiantes porque ya habían dicho que no se va a gastar dinero que no se tiene o que no se necesita gastar. En el caso de acá fue simplemente de amistades que tuve, que conozco de padres que simplemente no los dejaron ir. Lo cual no entiendo porque todos los padres estaban también bienvenidos. No era como que tenían que pagar una taquilla extra. Todos los padres podían ir y estaban incluidos pues uno como el estudiante y la pareja del estudiante porque tú fuiste conmigo a mi prom. Y estuvo bueno, estuvo al garete. Sí, me acordé de nosotros haciendo fila para entrar al de nosotros, ¿te acuerdas? Ay, no, el tuyo. Desde el tuyo fue otra Que cosa. estábamos con Lisa, con Isamar y no me acuerdo quién más era que estaba en la fila. Que ni estaba también. Sí.